Prepárense, porque finalmente, después de lo que parecieron 85 millones de años, les traigo una de mis mejores esculturas. Hoy vamos a esculpir con plastilina a Wonder Bowser Jr. directo de la nueva película de Super Mario Galaxy. Vamos a recrear ese momento brutal cuando se cubre de tinta con su pincel mágico. Quédense hasta el final porque les aseguro que el resultado les va a volar la cabeza. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame un. Bueno, esta escultura empezó de forma muy épica y súper planeada. Inicié con un dibujo de Bowser Jr. y Bowser esqueleto en el fondo. Esa escena estuvo increíble, así que no quería dejar pasar la oportunidad de hacer a ambos personajes. Todo iba muy bien. Al terminar el dibujo, comencé a planear los materiales necesarios para toda la escultura y formar la estructura de alambre, la cual está conformada por estas dos piezas para piernas y brazos, una tercera para la cola y cuello, y con un cuarto alambre uniremos. Todo iba súper hasta que me enfermé. Pero no importa cuántas veces me enferme, siempre me vuelvo a levantar. Así que ya recuperado, tuve que cambiar un poco el enfoque. No me daría tiempo de hacer dos personajes, así que decidí priorizar a Bowser Jr. Notarás que cambié un poco la pose del personaje y después de fijarlo a la tabla cubrimos con un poco de papel aluminio y plastilina morada. Pero me di cuenta que se acabó mi plastilina morada y decidí usar azul. Esto no afectará tanto ya que vamos a pintar la escultura, pero si tú lo deseas puedes usar la plastilina del color que tengas. Ok, la mayoría de piezas fueron cilindros o esferas a las cuales les hice un corte a la mitad para poder insertarlos en el alambre. Ya con todas las piezas empalmamos todo para que luzca como una sola. Y ojo aquí que guardé un poco de plastilina morada para cubrir el cuello y algunas zonas que seguro quedarían inaccesibles para pintar, y usando el color morado no será tan necesario llegar a ellas. Puedes ver que armé la boca y mejillas con medias esferas de color carne, y repetí lo mismo que en el cuello pero ahora en la cabeza añadiendo plastilina morada. En el rostro dibujaré los ojos con el cúter. Con la tapa del lapicero quitaré un poco de plastilina y con la parte posterior de este otro lapicero aplanaremos un poco el interior del ojo. Con plastilina morada que logré encontrar formé el caparazón, y con esta que se supone es blanca formé una tira cilíndrica que coloqué alrededor del caparazón. Con un palito voy a marcar o dibujar estos hexágonos y después con el cúter vamos a quitar un poco de los bordes de las líneas que marcamos para darle relieve a cada uno. Ya que está así de bonito, volvemos a colocar la tira cilíndrica alrededor y nuestro caparazón está listo por el momento. Ok, con plastilina morada vamos a formar esta especie de cubos y colocarlos en la zona de las manos. Para los dedos formaré estas pequeñas salchichas y las cortaré a la mitad. Colocaré 4 en cada mano y 3 en cada uno de los pies. Con la tapa del lapicero empalmaré cada uno de los dedos, después cortaré la punta de estos. Con el otro extremo de la tapa formaré estos orificios en los cuales insertaré pequeños conos en forma de garras. Con plastilina color carne formaremos esta placa delgada que cubrirá su barriga. Antes de colocarla dibujaremos con este palillo y el cúter algunas líneas para poder formar surcos. En los laterales haremos estas muescas que se unen con los surcos. Con el cúter dibujaremos en su barriga la forma de la pieza. También quitamos un poco de la plastilina en la zona interior para poder colocarla. Como puedes ver, también quité las manos de la escultura para poder trabajarlas individualmente. Hay que empalmar cada uno de los dedos, añadir un poco de plastilina para darle volumen a la palma y, claro, cortar la punta de las pequeñas salchichas. Con la tapa del lapicero creamos los espacios correspondientes y quitamos un poco de plastilina con el cúter para poder insertar estos pequeños conos con forma de garras. Ya con la mano bien detallada, la regresamos al brazo y empalmamos muy bien la plastilina azul y morada. Y claro, repetimos el mismo proceso con la mano restante, solo que al final la dividimos a la mitad para dejar el alambre expuesto. Este alambre nos ayudará a sostener el pincel sin que los dedos se abran. Con plastilina negra vamos a formar esta pieza plana y alargada que nos servirá para cubrir parte del rostro. Cortamos el exceso además de darle una forma como de pañuelo.
Colocando la cabeza en su lugar, pude ver que por abajo del pañuelo se perciben el alambre y el papel aluminio, así que removeremos temporalmente y añadí otra media esfera debajo de la nariz para formar su mentón. Y con esto ya no se aprecia aluminio ni alambres. Con el cúter afiné la parte superior del pañuelo porque sobresalía demasiado. El cuerpo de Bowser Jr. tiene textura de hexágonos, y ya que tengo impresora 3D, decidí imprimirla en un cilindro para dibujar en su piel estos pequeños hexágonos. Ok, y ya que toda su piel tiene textura, podemos colocar de vuelta algunas piezas como el caparazón. Con plastilina negra formaré estas tiras delgadas y planas que cortaré con el cúter para darle un aspecto bastante derechito. Estas las colocaremos a modo de pulseras o brazaletes, obviamente en sus brazos. Con el cúter haré algunos cortes bastante profundos para dibujar la nariz. Creo que siempre pinto los ojos antes de colocar la cabeza, así que esta no será la excepción. La base de todo será primero blanco para que los tonos queden bastante vibrantes, seguido de un rosa fosforescente dejando la pupila en blanco. En los bordes añadiré una fina línea con negro, esto hará que resalten más los colores. Con plastilina negra formaré este pequeño cilindro que perforaremos con un alambre. Lo colocamos en la cabeza y con un pequeño desarmador perforamos esta. En el orificio introducimos este alambre, un extremo se introducirá en el cuello y el otro soportará el cabello. Colocamos el cilindro y le damos forma curvada con unas pinzas. Con el cúter hacemos unos cortes para simular las arrugas del pañuelo y con el mismo cúter desarmado voy a darle un poco de textura a este. Formaré una pequeña pieza curvada y le dibujaré algunas arrugas. Después formaré esta especie de pequeñas orejas que adelgazaré bastante con el cúter y con la parte trasera de un pincel haremos orificios para poder introducirlas. Con plastilina naranja formaré estas pequeñas esferas que aplanaré ligeramente y con la tapa de lapicero hacemos orificios para colocar estos pequeños conos que simulan ser sus cuernos. Sobre el alambre en su cabeza añadiremos tiras delgadas de plastilina verde y azul. El extremo de este será con azul celeste y empalmamos todo. Con un extremo del cúter dibujaré estos orificios circulares en el caparazón. Alrededor de estos, en cada hexágono, dibujaré algunas líneas con un palillo. Con rojo formaré una tira delgada y cilíndrica, y con verde pequeños conos de tamaño mediano. Ya con ambas piezas colocamos el cono verde en el caparazón y alrededor de este una tira roja. Ok, pasamos al pincel roto. En la punta de este enredaré un alambre. Y bueno, este proceso fue un poco caótico. Primero lo cubrí con papel aluminio, después añadí plastilina gris en la zona del plástico para formar el cuerpo del pincel. Marqué algunos detalles con el cúter y añadí algunas tiras de plastilina naranja y más gris. Con algunos cortes más y plastilina en la parte superior formaremos la zona cilíndrica. Seguimos subiendo y con media esfera de plastilina gris crearemos la base de las cerdas del pincel, a la cual le hice más detalles con el cúter y una tira naranja. En la zona cilíndrica quitamos un poco de la superficie y añadimos estos conos grises. Con plastilina negra añadí las cerdas y las dibujamos con la dibujarramienta y el cúter. Después añadí plastilina rosa al papel aluminio, pero era muy pesado, así que mejor la quité. De nuevo estaba en problemas ya que no sabía qué hacer, tenía el pincel a medio camino, hasta que me dieron la brillante idea de usar foamy moldeable, ya que este es bastante ligero. Así que esta es mi primera vez con foamy moldeable y bueno, no es fácil si estás acostumbrado a la plastilina. Este es pegajoso y muy flexible, ya dije que es pegajoso, pero es fácil de moldear y no hay que amasarlo para que se expanda o estire. Ya que el foamy rosado secó un poco, con negro vamos a formar las cerdas del pincel, añadiendo pequeñas piezas a las cuales les hice líneas con el cúter. Bueno, por ahora no se ve tan bien, espero se vea mejor con pintura. Ya que el foamy ha secado completamente, pintaremos la escultura. Primero el cuerpo de Bowser Jr. Para esto usé pinturas metálicas, primero morado. Al morado le añadí un poco de azul obteniendo este tono, el cual apliqué en la cabeza y el caparazón. Pinté las garras con gris metálico y añadí toques de luz con plata. Con morado oscuro pinté sombras bastante discretas en la piel de Bowser Jr. Después añadí reflejos artificiales con acuamarina para ese efecto tornasol. Con
plata pinté el borde de su caparazón. A esto le añadí ligeros toques con azul metálico. Con rojo metálico pinté las tiras rojas alrededor de las púas verdes. Para los brazaletes en sus brazos usé gris metálico que oscurecí ligeramente con negro y añadí pintura plateada para un efecto de desgaste. Su nariz y mejillas los pinté con tonos carne, añadiendo más oscuros en los dobleces de su boca y más claros en la punta de la nariz y las fosas nasales. Estos mismos tonos los apliqué en la barriga de Bowser Jr., aunque no detallé tanto ya que queda un poco oculta. Decidí añadir un tono más claro de morado en la piel para resaltar algunas escamas. El pañuelo en su boca lo pinté con un gris muy oscuro, aplicando capas ligeramente más claras al final para resaltar volumen. Para la boca o dientes que se marcan en la prenda, primero apliqué pintura blanca. Esta es fosforescente, lo cual ayudará a que se vea más blanco ya que estamos pintando sobre negro. En los bordes de las zonas blancas añadiré amarillo también fosforescente y finalmente un naranja claro que resaltará ese efecto de luz en el centro de las líneas. Y añadí un poco de barniz a los ojos para reflejos naturales. Pasamos a su melena encendida. Casi al extremo final la pinté con blanco y en la punta añadí un acuamarina muy claro. En el centro, el acuamarina se vuelve más saturado para mezclarse con verde y verde hoja, ambos metálicos. Finalmente, algunas zonas las pinté con azul ultramarino. Y si veías raro a Bowser Jr. es porque le faltan las cejas. Las haremos con plastilina verde y tendrán forma de triángulos isósceles o muy estrechos. Los curvaré ligeramente y les dibujaré algunas líneas con el cúter. Las colocamos sobre los ojos y las pintamos como hicimos en su melena. El cuerpo transparente del pincel lo pinté con naranja. La zona superior con gris metálico y naranja metálico, y al igual que los bordes del caparazón, añadí ligeros toques con azul metálico en la zona gris. Como está algo oscuro, primero pinté la zona redonda con amarillo, sobre este añadí naranja y nuevamente algunas pinceladas con amarillo claro y rojo. Ya que la pintura secó, dibujé el logo de Bowser Jr. o algo así, sí se parece, ¿verdad? Y aquí me di cuenta que esta zona del pincel es de color morado ligeramente azul, así que apliqué la pintura que ya tenía. Añadimos un poco de barniz transparente y pasamos a pintar la pintura del pincel. Sobre el foamy apliqué rosa, casi magenta, trazos azules y morados con pequeñas zonas de acuamarina, sí, como en la piel. Finalizamos con un rosa muy claro y, sobre todo esto, una capa de barniz transparente. Y me gustó mucho el brillo del barniz, así que, aunque ya reflejaba la luz, apliqué un poco de barniz sobre las escamas de Bowser Jr. Pero esto aún no termina, la pintura del pincel debe estar bajo sus pies, así que pinté la base primero con blanco, con estas formas irregulares. Esto ayudará a reflejar la luz y que los colores se vean más vibrantes. Después añadí el color rosa magenta para pintar sobre el blanco. No tiene que verse tan bien, de hecho mientras más se noten los trazos de pintura, mucho mejor. Sobre esto añadí reflejos con rosa claro y sombras con morado. Y sí, ligeras pinceladas con azul para ese toque tornasol. Todo lo demás afuera de la pintura morada lo pinté con negro y los bordes de la base con blanco. Y así es como terminamos una escultura épica. Después de muchos contratiempos y dificultades, el resultado me dejó boquiabiertado. El efecto metálico, sus ojos, las púas, el pincel, la pintura de foamy moldeable. Wow, es que no sé si sea mi mejor escultura, pero definitivamente entra en el top 5. Espero que el video y la escultura les haya gustado tanto como a mí. Si fue así, dale me gusta al video, compártelo con tus amigos y comenta tu parte favorita. De paso, cuéntame cuál es tu top 5 de esculturas de Dibújame Un. Y recuerda suscribirte para no perderte los próximos videos. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos hacer esculturas. Antes de irme, los invito a que se vean mis videos de Mario Tanuki y